Hola, ¿cómo están? Este video es para ejercitar algunos ejercicios precisamente respecto a este tipo de argumentos llamados silogismos, ¿no? Recordemos que son un tipo de argumentos deductivos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer varios tipos de ejercicio. Yo voy a dar una muestra más o menos de cómo vamos a encarar estas, estas actividades de poder responder eh, determinados ejercicios para conocer a fondo el silogismo, ¿ok? Entonces, un primer tipo de ejercicio, de actividad que yo les voy a plantear en prácticas, en evaluaciones, es el más sencillo, digamos, ¿no? Uno identifica a qué modo pertenece el silogismo. Bien, esto que leen acá es un silogismo, lo leeremos primero y luego respondemos a lo que nos pide la consigna. Dice, algunas de mis vecinas son de buen gusto musical. Todas mis vecinas son malhumoradas. Luego, algunas malhumoradas son de buen gusto musical. Ese es el silogismo, ¿sí? Entonces, lo que me está pidiendo el ejercicio es identificar a qué modo pertenece. ¿Sí? Nosotros tenemos una lista oficial de modos. Yo me la he copiado acá. También ustedes la tienen. ¿Qué son estos? Estos son los modos del silogismo, cada uno perteneciente a cada figura. Entonces, el primer elemento que tenemos que identificar en un silogismo es a qué figura pertenece. ¿Sí? ¿A qué figura pertenece? También me copió acá los formatos o los esquemas de las 4 figuras que existen en el silogismo. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es a qué figura pertenece este ejercicio y con ello ir viendo el modo, ¿ok? Entonces, vamos pues a eso. Bien, ¿cómo identificar a qué figura pertenece? Pues lo que tenemos que hacer es identificar los términos. Las figuras no son otra cosa que el orden en el que están colocados los términos de un silogismo. En un silogismo siempre hay tres términos, término menor, medio y mayor, que hemos abreviado como S, M y P. ¿Por dónde empezamos a identificar? Siempre hay que empezar por la conclusión. ¿Por qué por la conclusión? Porque si ustedes se fijan, acá voy a volver un ratito a las figuras del silogismo. Si ustedes se fijan, la conclusión del silogismo siempre tiene una particularidad, ¿no? Siempre los silogismos, sea la figura de cual fuere, terminan, se constituyen, perdón, con S y P. SP, SP, SP. Por lo tanto, en la conclusión de este silogismo, nosotros tenemos al término S y al término P. La conclusión dice, algunas malhumoradas son de buen gusto musical. Entonces, malhumoradas, el sujeto es el término menor, S, y de buen gusto musical sería el término mayor o también P. ¿Ok? Entonces, de buen gusto musical es P, otra vez en la premisa, es lo mismo. Y malhumorada sería el término menor también en la premisa, donde está malhumoradas. Acá está. S. Y por ende, el otro término es el término M. Porque además, como ustedes ya saben, el término M es aquel que se repite, ¿no? O que aparece en cada premisa. El término M siempre está en las dos premisas. Entonces ahí tenemos. Una vez hecho esto, yo puedo identificar a qué figura pertenece este silogismo. Fíjense cuál es la figura. Es MP, MS, SP. Esa es la figura del silogismo. Y entonces yo me fijo acá. MP, MS, SP es la tercera figura. ¿Sí?
Este silogismo que me han dicho que identifique el modo pertenece a la tercera figura. Ahora, dentro de la tercera figura hay diferentes modos, ¿no? Hay 6 modos, hay 6 posibilidades, puede ser cualquiera de estos. ¿Cómo me doy cuenta cuál de esos es? El otro dato que tengo que fijarme es identificar qué tipo de proposición categórica está usando en cada premisa y en la conclusión. Por ejemplo, algunas de mis vecinas son de buen gusto musical, es una proposición particular afirmativa, es decir, es una proposición y. ¿Sí? Todas mis vecinas son malhumoradas, es una proposición universal afirmativa. Todas mis vecinas son malhumoradas. Esta es una proposición A. Y, por último, en la conclusión, algunas malhumoradas son de buen gusto musical, también es una particular afirmativa, por tanto es una I. Ahí está. Este es un modo I de la figura 3. Entonces, yo identifico exactamente el nombre, ¿no? Disamis, I, de la tercera figura. Entonces, mi respuesta sería eso. Voy a pasar a anotar lo que me pide la consigna. ¿Sí? Lo que me pide la consigna es, dice, fíjense, identifica a qué modo pertenece el siguiente silogismo, así que este es un disamis de la tercera figura. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Ese es un primer tipo de ejercicio que yo les voy a dar. Por supuesto, voy a pedirles, cuando yo les dé este ejercicio, que me hagan este procedimiento, que me muestren cuáles son los términos, cuáles son los tipos de proposición categórica, ¿sí? Un segundo tipo de ejercicio, un poquitín, un pelito más complicado que el anterior. Dice así: completa el silogismo y luego identifica a qué modo pertenece. Este silogismo está incompleto, solamente hay una premisa y está la conclusión. ¿Cómo sabemos qué es la conclusión? Porque dice luego, ese es un indicador de conclusión. Bien, entonces falta la premisa del medio. ¿Sí? Falta la premisa menor, la premisa de acá. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es completar. Y luego identificar a qué modo pertenece. En realidad, es más inteligente identificar a qué modo pertenece y luego completar. ¿Sí? Para saber exactamente qué tipo de proposición vamos a usar y con qué términos vamos a hacer. Me explico. Para identificar el modo, procedo igual que en el anterior ejercicio. Igual que en el anterior ejercicio. ¿Qué quiere decir? Voy viendo qué proposiciones están en qué orden, perdón, qué término, en qué orden están los términos, eso quiero decir, en qué orden están los términos. Y siempre empiezo por la conclusión. En la conclusión siempre es SP. Entonces dice la conclusión: ningún animal carnívoro es elefante. El sujeto de la conclusión es animal carnívoro. Ese es el término S. Y elefante es el término P. Bien. Entonces, fíjense, elefante se repite acá en la premisa de arriba. Y por ende, mamífero me va a quedar como el término medio, ¿cierto? No aparece en la conclusión, por lo tanto es el término medio. M. Bien, ahora, ¿qué figura puede ser este? ¿A qué figura puede pertenecer este silogismo? Bueno, puede pertenecer a varias figuras. Acá hay es decir, distintos tipos de respuestas pueden ser correctas, ¿no? Y de hecho eso les va a pasar también a ustedes y yo voy a tomar en cuenta. La idea es cómo van haciendo el procedimiento. Distintos tipos de respuestas pueden ser correctas acá. Entonces, por ejemplo, yo tengo en la premisa mayor PM, ¿sí? Abajo puede ser SM o puede ser MS, ¿sí? Voy a optar por la segunda opción, que sea MS, que sea MS. Entonces, si yo tengo PM, MS,
debo fijarme acá, PMMS es la cuarta figura la que estaría haciendo, PMMS. ¿Sí? Voy a hacer en la cuarta figura. Entonces me busco un modo de la cuarta figura, pues para ver con qué tipo de proposición voy a completar la premisa que falta. Me fijo qué tipo de proposición ya está usando en lo que está planteado en el ejercicio. Vale decir, ¿qué proposición es la premisa que está ahí? Dice, todos los elefantes son mamíferos. Es una proposición A, universal afirmativa. ¿Sí? Y la conclusión es una proposición E, ningún animal carnívoro es elefante. Por lo tanto, tengo que respetar eso que ya está propuesto por el ejercicio y tengo que buscar un modo en la cuarta figura que empiece con A y termine con E. Fijémonos si eso existe. Sí, evidentemente existe, es Camenes, ¿verdad? Entonces, para que yo escriba un modo Camenes, tengo que completar la premisa que falta, una E. Fíjense ustedes, una E. Entonces, acá debe ir una E. Acá debe ir una E. Bien. Entonces, eso voy a hacer. Y hemos dicho además que debe ser MS, ¿verdad? MS, o sea, ningún M es S. Eso es lo que tengo que poner como premisa 2. Ningún M es S. Ningún mamífero es animal carnívoro. ¿Verdad? Ningún mamífero es animal carnívoro. ¿Sí? ¿Por qué ningún mamífero es animal carnívoro? Porque, como les he dicho, animal carnívoro es el término S y mamífero es el término M. Entonces yo estoy haciendo el Camenes de la cuarta figura. Y anoto además que he hecho eso, evidentemente, ¿no? Anoto parte de mi respuesta es especificar qué modo pertenece este silogismo. Este silogismo es Camenes de la cuarta figura. Entonces he cumplido las dos partes que me pide el ejercicio. Dice completar el silogismo, está ahí. Identificar a qué modo pertenece, ahí está. ¿Sí? Se fijan de todo el procedimiento que he hecho. Más largo, evidentemente, porque es un pelito más complejo este ejercicio, pero se realiza de esa manera. Ahora vamos con un ejercicio todavía un poquito más complejo, ¿sí? Acá dice, escribe un silogismo con los términos y modo dados. ¿Qué quiere decir eso? Que el ejercicio me está dando 3 términos para que yo escriba mi silogismo y me está diciendo de qué, con qué modo de silogismo debo escribir. Me pide un Bamalip de la figura 4. ¿Sí? Un Bamalip de la figura 4. Eso quiere decir que debo escribir una proposición A en la premisa, otra A en la segunda premisa y una I en la conclusión, respetando la figura 4. Eso es muy importante. Entonces yo tengo que tener en mi mente cómo es la figura 4 y si no sé de memoria, pues nada, consulto la tablita de los esquemas o las figuras. Entonces la figura 4 es PMMS. SP, siempre es SP en la conclusión. PMMS. Bien, entonces vamos con PMMS. Y además dice Bamalip. Eso quiere decir que tengo que escribir una proposición A. Tengo que escribir una proposición A como premisa mayor. PM, todo ser humano es falible. Todo ser humano es falible. Falible quiere decir que falla, ¿no? Que comete errores. Segunda proposición tiene que ser A también, ¿verdad? Y es PMMS. Entonces, todo falible es sabio. Todo ser falible, voy a poner para que suene mejor, es sabio. ¿Ok? Todo ser falible es sabio. Y por último, una proposición I, SP.
Algún ese es P, es decir, algún sabio es ser humano. Ahí está. Ese sería el modo correcto de escribir un Bamali. Fíjense, es P, M, M, S y SP, por supuesto. Sí, ese es otro tipo de ejercicio también que ustedes van a realizar en su práctica y en su evaluación. Acá otro. Escribe un silogismo según se indica el modo. Es básicamente lo mismo que el anterior, solamente que no me da los términos. Yo tengo que inventarme con qué términos voy a escribir un silogismo, ¿no? Este es un ejercicio también un poco, un escalón más complicado que el anterior. Entonces, me busco 3 términos. Para buscar un término, generalmente es bueno buscar un sustantivo que sea, ya sea un objeto, un animal, una planta, un gentilicio como boliviano, cochabambino, etc. Por ejemplo, usaremos un gentilicio de Cochabamba, de nuestra tierra. A ver, tarateño, ¿qué les parece eso? Tarateño, todos los tarateños son cochabambinos. Y P, boliviano, ¿no? Boliviano. Entonces, fíjense, voy a utilizar términos gentilicios en este caso, que gentilicios son las palabras que designan a las personas que son o habitan un lugar, una zona, una región. Y además, fíjense que para que tenga algo de para que tenga buena presentación, buena pinta, mi silogismo, estoy buscando gentilicios relacionados, ¿no? Y he ido de lo particular a lo general, tarateño, cochabambino, boliviano. ¿Sí? Esto para que el silogismo, insisto, tenga mejor presentación. Porque si yo pongo tarateño, español y ruso, me va a salir un silogismo que puede ser válido igual, pero medio raro se va a escuchar raro. Entonces, hagamos eso. Me pide que escriba un felaptón de la figura 3. Entonces, yo tengo que fijarme la figura 3. Tengo que tener siempre a mano esto. La figura 3 es MPMS. ¿Ok? MPMS. Es un felaptón. Tengo que empezar con una E. ¿Eso qué quiere decir? Ningún M es P. Ningún cochabambino es boliviano. Esa proposición es falsa, como ustedes saben. Pero pese a eso nos va a salir un silogismo válido, van a ver ustedes. Ahora tengo que escribir una proposición A y es MS, ¿verdad? Todo M es S, todo cochabambino es tarateño. También es una proposición falsa porque no todos los cochabambinos son tarateños. Y por último, O, SP, ¿no? Tengo que utilizar una proposición, algún S no es P. La proposición O es negativa. Algún S, algún tarateño, no es boliviano. Bien. Así me quedó el silogismo. Igual suena un poco raro, pero sonaría peor si no hubiéramos buscado términos relacionados. ¿Por qué es válido? Yo les decía esto primero porque ninguna de las tres proposiciones es verdadera, ¿no? Ningún cochabambino es boliviano es falsa, todo cochabambino es tarateño también es falsa, algún tarateño no es boliviano también es falsa. Las tres me salieron falsas, pero aún así el silogismo es válido. ¿Por qué? Porque si asumimos que ningún cochabambino es boliviano, desde el punto de vista lógico, no en la realidad, sino desde el punto de vista lógico, ningún cochabambino es boliviano, y si todo cochabambino es tarateño, es lógico concluir que algún tarateño no es boliviano. ¿Sí? Entonces, ahí hay
una cuestión de lógica. La deducción lógica está presente, es válida para las premisas que se han planteado. Bien, entonces, fíjense, eso es el FELAPTOM de la figura 3, MP, MS, SP, EAO, que es lo que me pide el modo, ¿sí? Ese es otro tipo de ejercicio en el que ustedes tienen que, en este caso, implementar con qué proposiciones van a construir dicho silogismo. No sé si tengo algún ejercicio más. Acá. Tenía un ejercicio también parecido al segundo tipo, ¿no? Que les mostré ahí. Completar. Hagamos este más, ¿sí? Hagamos este más. Acá falta completar el silogismo. La consigna es, escribe un silogismo con los términos y modos dados. No, no es esa la consigna. La consigna es completar, se me movió el lugar. Este es el ejercicio parecido al ejercicio 2. Se movió de lugar, disculpen ustedes. Parecido al ejercicio 2, la consigna era, la leo, dice, completa el silogismo y luego identifica a qué modo pertenece. Acá, ¿qué hay que completar? Fíjense, todos los hombres son seres racionales, es la premisa menor, la de abajo, y la conclusión, luego algunos seres racionales son alcohólicos, eso ya está. Tengo que meter la premisa de arriba, la premisa mayor. ¿Sí? Entonces ya les dije, lo primero que hay que hacer, digamos, se puede hacer en dos órdenes, pero yo siempre prefiero hacer por identificar a qué modo pertenece, para saber qué tipo de proposición voy a meter arriba. ¿Sí? ¿Cómo identifico a qué modo pertenece? Tengo que saber, voy viendo el orden de los términos. La conclusión dice, algunos seres racionales son alcohólicos. Seres racionales siempre va a ser S. Y alcohólico siempre va a ser P. En el caso de la premisa menor, que está escrita en el ejercicio, tenemos seres racionales, es decir, tenemos el término menor, ahí está, y por supuesto, hombres va a ser el término M. Entonces, hombre sería el término M. Me falta arriba. Arriba tendría que ser o MP o PM, ¿no? A ver, hagamos con MP. Si hacemos con MP, entonces me saldría MP, MS, SP. Esa es la tercera figura, ¿sí? Pero acá hay una variante, ¿no? No estoy tomando en cuenta este dato más. Aquí ya me está avisando de qué tipo de modo es. Entonces ya no tengo que pensar demasiado. Es tercera figura, tiene que ser MP, y además dice disamis. Eso quiere decir que yo tengo que escribir una proposición I con M y P. ¿Cómo empiezan las I? Algún M es P. Algún M. Algunos, está en plural, así que respetamos eso. Algunos hombres son alcohólicos. Algunos hombres son alcohólicos. Esto quería darle un poquito más de espacio para poder. Algunos hombres son alcohólicos, todos los hombres son seres racionales, luego algunos seres racionales son alcohólicos. ¿Verdad? Fíjense que es la tercera figura, efectivamente, porque estamos respetando que esto es M, alcohólico es P, entonces tenemos la tercera figura, MP, MS, SP. Y es disamis porque esta es I, algunos hombres son alcohólicos, esta es A, todos los hombres son seres racionales, y la conclusión es otra vez I. Algunos seres racionales son alcohólicos. ¿Ok? Este tipo de ejercicios vamos a estar haciendo, entonces muy importante que vayan practicando para poder conocer a fondo los silogismos. Que estén bien, un saludo a todas y todos.